He demorado un poquito, sino que les comento que tuve que ir a la sede de Independencia, está por ahí, por eso es que me ha demorado unos minutos en llegar, muchachos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Mil disculpas, Espero que, bueno, hayan aprovechado estos minutitos para poder almorzar, ¿no? Para que puedan terminar su almuerzo y puedan también un poco reposar, ¿no? ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes también con ustedes. Espero que esté teniendo pues un bonito día, ¿no? Un miércoles tranquilo, ¿no? Agradable y sobre todo pues que tengamos mucho aprendizaje. Bien, chicos, hoy día nos toca hablar acerca de la época del Tahuantinsuyo. Bien, vamos a hablar acerca de la época inca. Y para eso es importante que nosotros recordemos algo, ¿no? A ver, chicos, les pregunto, el incanato, el Tahuantinsuyo, ¿con quién inició, chicos? ¿Con Pachacútec o con Manco Cápac? ¿Con quién se inicia, chicos, el famoso Tahuantinsuyo? ¿Pachacútec o Manco Cápac? A ver, ¿qué dicen con Manco Cápac? No, chicos, Tahuantinsuyo es cuatro suyos, pues, cuatro suyos. Entonces, si hablamos de cuatro suyos, hablamos de expansión, ¿verdad? Entonces, ¿la expansión con quién comenzaría? ¿Con Manco Cápac? No, ¿verdad? La expansión comienza la expansión comienza con Pachacútec. Bien, bien, ahora, les pregunto, chicos, el Tahuantinsuyo, ¿horizonte o intermedio? Los incas, ¿horizonte o intermedio, chicos? Ah, muy bien. Va a depender, ¿verdad? Va a depender, muchachos, la etapa, ¿no? Por ejemplo, el inicio del Tahuantinsuyo, la fundación del Cusco y todo, ¿sería horizonte o intermedio? ¿Qué sería, chicos? No, el inicio del Tahuantinsuyo sería intermedio, muchachos, ¿no? Perdón, mejor dicho, el inicio de los incas, ¿no? O sea, cuando los incas llegan al Cusco y fundan el Cusco, estaríamos hablando, pues, obviamente, de un intermedio, ¿no? ¿No? Sería un intermedio, ¿no? Donde los incas convivieron con otras culturas, ¿no? Y poco a poco se fueron, pues, expandiendo, ¿no? Pero ya cuando hablamos de los incas, después de la victoria sobre los chancas, ¿serían horizonte o intermedio? Claro, ¿no? La etapa ya expansiva inca sería obviamente, muchachos, la etapa, pues, del horizonte, ¿no? Claro. Sería la etapa del horizonte, ¿no, chicos? Bien, correcto, excelente. Muy bien, chicos, vamos bien entonces. Bien, bien, chicos, dice, uno, respecto al origen del estado inca, será la alternativa correcta. Origen inca, chicos. Dos leyendas y una historia, ¿no? Y una historia más acercada a la realidad. ¿Cuáles son las dos leyendas del mundo inca, chicos? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿verdad? Y la leyenda de los hermanos Ayar, ¿verdad? Son leyendas que buscan explicar el origen mitológico, ¿verdad? A ver, autor de los hermanos Ayar. Autor de los hermanos Ayar, chicos. Autor de la leyenda de los hermanos Ayar, chicos. Juan de Betanzos, chicos. Juan de Betanzos, ¿no? Claro, en su obra Suma y Narración de los Incas. Autor de la leyenda de los hermanos Ayar. Perdón. Autor de la leyenda de Mocapa y Mamaogio, perdón. ¿Quién es el autor de la leyenda de Mocapa y Mamaogio, chicos? ¿Quién es el autor? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿verdad? Muy bien, excelente, ¿no?
Ambas cuentan una historia, ¿no? Que busca explicar la fundación del Cusco, ¿no? Ahora, chicos, ¿quieres? mm, Cada historia tiene su propia, su propia dinámica, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de los hermanos Sayar cuenta, pues, de una disputa, peleas, ¿no? En el Cusco, ¿no? ¿No? Que se estaban peleando, pues, por el control del Cusco, ¿no? Cuatro hermanos que representan cuatro pueblos, ¿verdad? Que se disputaban el Cusco y terminó quedando uno, ¿no? Ayarmanco, ¿no? Ahora, ¿qué narra la leyenda de Copemaogio, ¿no? Una pareja no enviada por el sol, ¿no? Que pues funde el Cusco, ¿no? ¿Sí? Cada uno tiene su, su, su propio objetivo, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Inca Garcilaso de la Vega se criticó mucho porque hablaban de que esta leyenda buscaba, pues, buscaban unir, ¿no? O hacer una similitud entre entre el mundo andino y el mundo europeo, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, histórico, chicos, ¿cuál sería el origen histórico de los incas? De dónde provienen ellos? ¿De dónde provienen, chicos? Claro, ellos provienen de Tiahuanaco, ¿no? Ujú. A ellos se les asemejan con Tiahuanaco. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común, chicos, los incas con Tiahuanaco? ¿Qué tienen en común, chicos? Ya, pero tiene que haber algo, pues, algo que los haga, que se diga, "Ah, claro, la lengua, muy bien. Sobre todo la lengua, ¿no? El tema de la lengua que ellos hablan, ¿no? ¿No? Recuerden, por ejemplo, de que los incas hablan, muchachos, hablan puquina, ¿no? Y los tiahuanacos también hablan puquina, ¿no? Por eso es que se habla un poco acerca de que hay un origen entre ellas, ¿no? Bien, chicos, o sea, lo que dice la historia, según Valdemar Espinosa, que es el autor de esta obra, es que, bueno, perdón, de esta teoría, es de que los tiahuanaco se alejaron de la zona del altiplano porque habían problemas de demasiado frío, se fueron a la zona del sur, donde conviven con los reinos Aymara, que eran reinos belicosos, ¿no? Problemáticos, y que luego ellos no pueden convivir ahí porque hay mucha violencia y se van, ¿no? Y se van al norte, ¿no? Y en el norte van a vivir, pues van a convivir, chicos, pues van a llegar a la región del Cusco, ¿no? Una región que estaba con gente, ¿no? El Cusco estaba con personas, ¿no? Y ellos van a tener conflictos con un pueblo conocido, por ejemplo, como los Ayamarca, ¿no? Bien, chicos. Me parece que aquí la pregunta está clara, chicos, ¿ah? La uno, la respuesta es la A, ¿no? El origen mítico del Tahuantinsuyo incluye relatos de Mococa Mamaullo difundidos por Garcilaso de la Vega, ¿no? Y leyendas de los hermanos Ayer de Juan de Betanzos, ¿no? Muy bien, perfecto. Origen mítico nada más, ¿verdad? Muy bien. Pero bueno, aproveché la pregunta para poder hablar acerca de lo demás, ¿no? Ujú. Bien, muchachos. Dos, durante el periodo de expansión. Chicos, ¿cuál es el periodo de expansión inca? ¿A partir de qué es el periodo de expansión inca? ¿A partir de qué comienza la expansión, chicos? ¿Por qué los incas pasaron de ser un pueblo, pues, como cualquier otro, que convivía en el Cusco, ¿no? A ser un estado expansivo? Chicos, ¿a partir de qué comienza la expansión inca? No, no, yo sé que la clave es la E. Eso está claro. Pero ¿por qué consideran ustedes en qué momento comienza la expansión inca?
Claro, pues muy bien, Daniel. Después de la batalla de Yaguarpampa, pues muchachos. Después de la batalla de Yaguarpampa, después de la victoria sobre los chancas, ¿verdad? Claro, pues muchachos, ¿no? Recuerden por el favor de que los incas, como cualquier otro pueblo, convivía, chicos, en el Cusco, ¿no? Convivía en el Cusco, ¿no? Habían alianzas, ¿no? Cusqueñas, todo ello, ¿no? Y claro, cuando se rompe esto, cuando los chancas amenazan el Cusco, ¿no? Entonces, cuando los chancas amenazan el Cusco, los incas van a liderar este enfrentamiento, ¿no? El cual el inca, bueno, todavía no era inca, sino el jefe militar, el líder en ese momento, Cusi ¿no? Cusi va a enfrentar a los chancas y los va a vencer, ¿no? ¿No? Y ya después de eso empieza la expansión, ¿no? ¿Cuáles son los incas que se expandieron, chicos? ¿Cuáles son los incas que se expandieron? Fueron tres incas que se expandieron. Pachacútec, Tupayupanqui y Huayna Cápac. Te faltó el último nada más, María. Pachacútec sí es, ¿no? Tupac Yupanqui también lo es, ¿no? Y Huayna Cápac. Huáscar no se expande, porque Huáscar va a entrar en conflicto con Atahualpa, ¿no? Y esto va a traer consigo, pues, ¿no? Que el incanato entre en crisis y por ende también caiga, ¿no? Bien, chicos, hay que tener muy en cuenta eso, ¿ah? Así que la clave efectivamente es la E, ¿no? El Tahuantinsuyo está dividido en cuatro suyos, cuyo centro político y cósmico se encontraba en el Cusco, ¿no? Claro, ahí está el Cusco, ¿no? Ahí se encontraba el Zapa Inca, ¿no? Quien iba a dirigir todo el imperio, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí vamos bien. Muy bien, chicos, excelente. Siguiente pregunta, 3. ¿Qué marcamos en la 3? La C. Dice, el proceso de formación y consolidación del Estado incaico, perdón, atravesó diversas etapas históricas que reflejan cambios en su organización política, militar y territorial. A partir de la evolución, relacione correctamente el periodo histórico con su característica principal, ¿bien? Estado regional legendario, o etapa de la Confederación, y el periodo imperial y máxima expansión. Ya, chicos, a ver. El periodo regional o legendario está vinculado, chicos, está vinculado a, está vinculado, muchachos, al tema de la fundación del Cusco. Entonces, ahí aparecen dos incas, ¿no? Aparece por un lado Banco Cápac, que es aquel curaca que ayuda, ¿no? A transportar a las personas para llegar al Valle del Cusco. Y el otro es Inchirroca. Inchirroca es el primer inca en recibir la Mascaipacha, ¿no? O sea, es el primer Auqui, mejor dicho, ¿no? Así que el periodo regional estaría correspondido, ¿no? A un pequeño curacazgo, ¿no? También se le conoce así, como el periodo del curacazgo, ¿no? Ahora, recuerden de que, por ejemplo, el Cusco no estaba vacío, chicos, ¿ah? Esa historia que nos han dicho de que el Cusco estaba vacío, de que no había nadie en el Cusco, ¿no? Es una historia un poco falsa, chicos. ¿Ah? El Cusco tenía gente. Ahí estaba el pueblo de los Ayamarca, ¿no? Ujú. ¿Eh? Ahora, la Confederación, ya chicos, la Confederación fue un periodo en el cual el Cusco estaba, bueno, habían incas, ¿no? Que gobernaban el Cusco, pero no habían tantos conflictos, ¿no? Como era un espacio donde había cierta tranquilidad, ¿no? Hasta que algo va a romper esa estabilidad, ¿no? Y ustedes lo han dicho hace un rato, esa estabilidad se rompe cuando los chancas, ¿no? Los chancas, el reino chanca o el señorío chanca, amenaza el Cusco, ¿no? Amenaza el Cusco.
Desde ahí comienza la amenaza, ¿no? Y el Cusco. ¿Alguien recuerda quién era el Inca que gobernaba en el Cusco cuando los chancas empiezan a avanzar? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Saben quién es el Inca que gobernaba? Huiracocha, muy bien, Antonella, excelente. ¿Y qué hace Huiracocha? ¿Qué hace Huiracocha cuando ve el avance, chicos, chanca? Huye, pues muy bien, huye. Se va, pues chicos, ¿no? Se va. Y cuando se va, muchachos, ¿quién termina asumiendo? Tupayupanqui, o sea, perdón, Pachacute. Ya, o sea, Pachacute de frente. No, Cusi Yupanqui, claro, ¿no? Claro, Cusi Yupanqui asume, ¿no? Claro, luego de vencer a los chancas, se convierte en Pachacute, ¿no? Pero luego de vencer a los chancas todavía, ¿no? Ujú, bien, chicos. Muy bien. Ujú, muy bien, chicos. A ver, chicos, entonces, ¿la confederación con qué iría? Alianzas militares en el Valle del Cusco, ¿no? Y la derrota de los chancas en la batalla de Huarpampa, ¿no? Hasta ahí llega la confederación, ¿no? ¿No? Porque luego comienza la etapa imperial, ¿verdad? Y en la etapa imperial, recuerden por favor que se va a dar, pues, ¿no? Eh, la etapa imperial, muchachos, se da con Pachacute, con Tupac Yupanqui, ¿no? Y con Huayna Cápac, que son los que más conquistaron, ¿no? Recuerden, chicos, que Huayna Cápac fue el inca que más conquistas logró, ¿no? Perdón, Huayna Cápac fue con el que se logró la máxima expansión. O sea, el incanato inició con Pachacute, ¿no? Inició con Pachacute, fue muchachos, Tupac Yupanqui el que más conquistas hizo, ¿no? Y después de eso, muchachos, y después de eso, el que se expandió un poco nada más se expandió, pero que hizo que el imperio sea más grande, ese fue Huayna Cápac, ¿no? Ahora, Huayna Cápac, lamentablemente para él convive, ¿no? Él convive, chicos, con una época en la cual, ¿quiénes llegan ahí, chicos? ¿Quiénes llegan ahí en la época que gobernaba Huayna Cápac? En la época que gobierna Huayna Cápac, chicos, recuerden que llegan los españoles, pues. Ujú, claro. Llegan los españoles traen consigo sus enfermedades, ¿no? Y la enfermedad de los españoles, pues, genera, pues, el contagio de mucha población, ¿no? Huayna Cápac fallece, ¿no? Contagio de viruela. Y también fallece, ¿no? También fallece Suauki, ¿no? Y Nankoyushi, ¿no? Muertos ambos, el que asume es Huáscar, pero recuerda que eso va a durar poquito, ¿no? El gobierno de Huáscar, porque en realidad, como Huáscar no había hecho ningún mérito llamativo para ser nombrado Inca, la gente de Quito, ¿no? Va a impulsar la rebelión de Atahualpa, ¿no? Y Atahualpa termina rebelándose, ¿no? Y con esto pues llega a su fin el incanato porque cuando gana Atahualpa ahí nomás llegan los españoles por segunda vez, ¿no? Bien, chicos, así que la clave acá sería uno 1B, 2A, 3C y 4D. ¿No? Casita, ¿no? ¿Sí? ¿Todos conscientes que es casita?
Cuatro. Dice, durante el Tahuantinsuyo la economía se basó en la reciprocidad, la redistribución y el trabajo colectivo. En relación con esta organización económica, señale cuál de las siguientes afirmaciones son correctas. Ujú. Bien, a ver, dice. Uno. En relación con esta organización económica, señale cuál de las siguientes afirmaciones son correctas. ¿Eh? Uno, el AINI expresaba la ayuda mutua, sólida, solidaria, perdón, entre los miembros del IU, basada en la cooperación recíproca para la realización de las labores agrícolas, domésticas y comunales. Esto es verdadero, ¿no, chicos? Esto es verdadero. Efectivamente, el INI se basaba en la ayuda mutua, ¿no? Dentro del IU, ¿no? Eso es verdadero. Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Correcto. Dos, la mita consistía en el trabajo por turnos realizado por los Hatunrunas en beneficio directo del Estado, destinado a obras públicas, producción y servicios imperiales. Claro, también es verdadero, ¿no? La mitad del trabajo obligatorio a favor del Estado, ¿no? Era, se hacía por turnos, ¿no? Y pues obviamente quien administraba todo esto era el Estado, ¿no? Ujú, muy bien. Tres, la Minca era un trabajo colectivo organizado por la comunidad para satisfacer necesidades comunes del Ayllu, como la construcción o el mantenimiento de infraestructuras. La Minca era un trabajo colectivo, chicos, en beneficio de todos. En beneficio del colectivo, sí, ¿no? Claro, ¿no? La Minca era eso, pues, ¿no? Un trabajo eh, colectivo, ¿no? En beneficio de todos, ¿no? Muy bien, chicos, verdadero. Siguiente. Cuatro. Las tierras se distribuían en tierras del Inca, del Sol y del Ayllu, garantizando el sustento del Estado, el culto religioso y la subsistencia comunitaria. Sí, ¿no? Claro, esto es verdadero, ¿no? Claro, ¿no? Sí, las tierras del Inca, las tierras del Sol, las tierras del Ayllu, ¿no? Y todas eran, pues, ¿no? Para el tema del culto, ¿no? Del culto, del control del Estado, ¿no? De la subsistencia del Ayllu, ¿no? Ujú. Así que sí, chicos. Aquí la respuesta sería la E, ¿no? Todos son verdaderos, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro son correctos, ¿eh? Ujú. Muy bien. Pregunta 5. ¿Qué marcamos en la 5? La A dice. Ya, correcto. A dicen. Dice, con respecto a la organización política del Tahuantinsuyo y a la estructura jerárquica del poder estatal, determine el valor de la verdad. Ya, chicos, recuerden que mediante la jerarquía de poder tenemos obviamente a la cabeza de todo esto que es el Sapa Inca, ¿no? O sea, el Sapa Inca es la máxima autoridad, ¿no? Es la persona de mayor poder, de mayor estatus, ¿verdad? El Sapa Inca. Luego siguen pues los apocunas, ¿no? O los aposuyos, ¿no? Que eran los jefes de cada suyo. El apunchique, después de eso, jefe de provincias, ¿verdad? Luego viene el curaca, ¿no? Que era el jefe de un suyo, ¿no? Perdón, de un ayu. Y por ahí también rondeaba pues el tuco y ricuc, ¿no?
que era el supervisor imperial, ¿no? El que todo lo ve, ¿no? Los ojos y oídos del Inca, ¿no? Ujú. Bien. Esa más o menos es la estructura social del incanato, ¿no? Perdón, política del incanato. Uno dice, el Estado incaico fue centralizado, teocrático y militarista, concentrando el poder supremo en la figura del Zapa Inca. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿El Zapa Inca fue la figura máxima del incanato o no? Claro, muchachos, por supuesto. El Zapa Inca fue la figura máxima, ¿no? Del incanato. Por supuesto, muchachos. Muy bien. Siguiente. El Consejo Imperial estuvo conformado por los curacas de los Ayllus, quienes asesoraban directamente al Zapa Inca. ¿Verdadero o falso? Chicos, pregunta. ¿El Consejo Imperial estuvo conformado por los curacas? ¿Fueron curacas los del Consejo Imperial? No, pues muchachos, no fueron curacas. ¿Qué fueron? Aposuyos o apocuna, pues claro, ¿verdad? Así que esto es falso, muchachos, ¿verdad? Esto es falso. Los aposuyos ejercían el gobierno de los suyos y representaban la máxima autoridad regional del imperio. Esto es verdadero. Y es verdadero porque te dice máxima autoridad regional, ¿no? Si no tuviese puesto la palabra regional, este enunciado sería falso. Porque la máxima autoridad no era el aposuyo, pues. Era el Zapa Inca, ¿no? Pero cuando te pone la palabra regional, te está hablando solamente de una región de todo el vasto imperio. Y obviamente ahí sí, muchachos, ahí sí, la máxima autoridad era, pues, ¿no? Era, muchachos, el aposuyo, ¿no? O apocuna. Siguiente. El Tucuy cumplía la función de supervisor imperial, encargado de vigilar el cumplimiento de las normas en nombre del Inca. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero, muchachos, ¿no? Obviamente el Tucuy, ¿no? Cumplía la función, ¿no? De supervisor imperial, pues, ¿no? Claro, pues era los ojos y oído del Inca, ¿no? Conocido también como el que todo lo ve, ¿no? El que todo lo ve, pues chicos, ¿no? Ojos y oídos del Inca, el que todo lo ve, ¿no? Es la persona que se encargaba, ¿no? De supervisar, ¿no? Y de controlar de que el ordenamiento, ¿no? Se dé acorde a lo que el Inca había mandado, ¿no? Porque estamos claros que es un imperio, ¿verdad, chicos? Estamos claros que es un imperio, ¿verdad? Entonces, como es un imperio, tiene que tener cierto control, pues, ¿no? O sea, no es de que acá la gente hace lo que se le da la gana, pues, chicos. No podría hacer así. O sea, no es que aquí se está haciendo lo que cada uno quiere, ¿no? No, sino se tiene que hacer lo que el Inca ha mandado. Entonces, el Inca ha mandado que, el Inca ha mandado, muchachos, ¿no? El control, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el Inca para saber que están controlando su ciudad? ¿Cómo sabe el Inca que su ciudad está siendo controlada? Ah, para eso manda el Tucurricuy, pues, ¿no? Los ojos y oídos del Inca, ¿no? También conocido como el que todo lo ve, ¿no? El que todo lo ve, ese es el nombre también con el que se le conoce, ¿no? Bien, chicos, así que la clave aquí sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿bien? Verdadero, falso, la, A, ¿no? Había uno, chicos, ¿sí? Duda, consulta hasta acá, algo que no hayan entendido, algo que no haya quedado claro.
Todo bien. Excelente, chicos. Siete preguntas. Seis. En el Tahuantinsuyo, la población estuvo organizada de manera jerárquica según su función, economía, social y política dentro del Estado. A partir de esta organización señala la alternativa correcta. Bien, chicos. ¿Cuál clave has marcado acá? La E. A ver, las águilas no son esclavas, chicos, ¿no? Claramente las águilas no son esclavas, así que la A no puede ser. Los yanaconas no formaban parte del ayllu, habían perdido el vínculo con su ayllu, ¿no? Los miñas no eran colonos, eran esclavos. Los chasquis pertenecían exclusivamente a curacas locales, no. El chasqui era el mensajero, ¿no? Así que sí, efectivamente la clave aquí sería la E, ¿no? Los Hatun Runas constituían la base social del imperio y proveían de los soldados del ejército incaico, ¿no? Bien, chicos, ¿está claro hasta acá? Bien, muchachos. Pregunta 7 entonces. ¿Qué marcamos en la 7? No hay clave, dice. Ya, verdadero, falso, verdadero. Ujú. A ver, dice, durante el Tahuantinsuyo la estructura social estuvo jerarquizada y diferenciada según el origen y los méritos otorgados por el Estado. En relación con la nobleza incaica, señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno, la nobleza de sangre estuvo conformada por los miembros de las palacas reales, quienes ocupaban los más altos cargos del gobierno y de entre los cuales se elegía el Zapá Inca, y esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. La nobleza de sangre, ¿no? Efectivamente, ocupaba, pues, ¿no? Los altos cargos, era la familia real, ¿no? Y también lo formaba, ¿no? La gente mm, de una, de un parentesco con el Inca, ¿no? Verdadero. Dos, la nobleza de privilegio estuvo integrada exclusivamente por curaca y provincia falsa, ¿no? No, falso. También había una nobleza de recompensa, ¿no? Una nobleza también llamada advenediza, ¿no? Que eran, pues, por alguna labor que habían hecho, ¿no? Que habían realizado, que había generado de forma positiva, ¿no? Bien. La nobleza de provincia estuvo constituida por las élites locales incorporadas al imperio, manteniéndose como autoridades de los pueblos sometidos. Mm, a ver, muchachos. O sea, la nobleza de provincia, ¿no? O sea, la nobleza de privilegio, ¿no? Era una nobleza de las élites incorporadas al imperio, ¿no? Eso sí es cierto. Pero, ¿eran las autoridades de los pueblos sometidos? O sea, ¿había autonomía? O sea, ¿los propios líderes seguían siendo los que mantenían el poder? No, ¿verdad? Claro, ¿no? Porque dicen, manteniéndose como autoridad de los pueblos sometidos. O sea, los pueblos sometidos van a ser sometidos por el incanato, ¿no? ¿Verdad? Claro, entonces es como que si nosotros decimos de que los pueblos sometidos se siguieron autogobernando, habría como una especie de descentralización, ¿no? Y recuerden que el incanato no fue descentralizado, fue centralizado, ¿no? Bien, así que esto es falso, chicos. Cuatro, la pertenencia a la nobleza de sangre se otorgaba principalmente por servicios prestados al Estado y no por linaje. Chicos, o sea,
La nobleza de sangre, chicos, no puede ser, ¿no? No puede ser pueblos sometidos, ¿no? La nobleza de sangre, la nobleza de sangre, chicos, no son por servicios prestados al Estado, ¿no? La nobleza de sangre es gente familiar del Inca, ¿no? Gente cercana al Inca, ¿verdad? Linaje, pues. Así que esto efectivamente es falso, ¿no? Bien, chicos. Por ende, la clave aquí sería la E, ¿no? Verdadero, falso, 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 ¿no? Ujú. Bien, muchachos. Bien, chicos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué marcamos en la 8, muchachos? La A es. Dice, la guerra civil incaica, chicos, ¿por qué? ¿Por qué hubo guerra entre Huáscar y Atahualpa, chicos? ¿Cuál fue la razón de la guerra entre Huáscar y Atahualpa? Claro, pues, ¿no? La pelea por el poder, ¿no? Es una guerra entre panacas, ¿no? ¿Verdad? Es una guerra entre panacas. O sea, la muerte de Huayna Capa no muere solo, ¿no? Muere también su Auqui, ¿no? Ninankoyushi, ¿no? Muerto Huayna Capa y muerto Ninankoyushi, ¿no? Por el tema de viruela, el incanato se queda sin con un vacío en el poder. El que tenía que asumir era, pues, era Huáscar, pero Huáscar no había hecho, chicos, ningún mérito, pues, para ser nombrado Inca, ¿no? Es como que nadie había dicho, no, Huáscar ha cumplido los requerimientos, ¿no? Por esa razón es que a Huáscar se le van a sublevar, ¿no? Chicos, Atahualpa no era cusqueño, ¿no? ¿De dónde era Atahualpa, chicos? ¿De dónde era Atahualpa, chicos? Atahualpa era de Quito, pues claro. Era de otra panaca, ¿verdad? ¿Era de otra panaca, sí o no? Sí, claro, pues chicos, era de otra panaca, ¿no? Entonces, lógicamente, muchachos, hubo como que una especie, ¿no? De, de tensión, ¿no? Entonces, la victoria de Atahualpa y la captura de Huáscar, ¿no? Porque a Huáscar lo van a capturar, lo van a tener ahí prisionero, ¿no? Y lo van a, bueno, Atahualpa en realidad, chicos, el triunfo le va a durar poquísimo, poquísimo, poquísimo le va a durar porque ahí nada más llega Pizarro, pues, ¿no? Y Atahualpa lo van a sorprender, ¿no? Lo van a sorprender. Bien, chicos. Ujú. Entonces dice, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa provocó una profunda crisis social y política y militar en Tahuantinsuyo, facilitando posteriormente la conquista española. En relación con este conflicto, señalé la alternativa correcta. Claro, ¿no? La captura de Huáscar consolidó la victoria de Atahualpa, el cual ordenó reprimir. Chicos, y esta también es la razón del por qué, muchachos, los españoles ganaron, ¿no? O sea, los españoles ganaron la guerra contra los incas porque Atahualpa había generado mayor tensión, ¿no? Porque, chicos, Atahualpa ganó la guerra, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Atahualpa venció a Huáscar y todos los pueblos que habían apoyado a Huáscar van a ser castigados por Atahualpa. Entonces, para estos pueblos,
Atahualpa no era el Inca, pues. Para estos pueblos, el Inca era Huáscar, pues, ¿no? Por eso lo habían apoyado, por eso a Atahualpa le llamaban el Inca impostor, ¿no? ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando Atahualpa, muchachos, cuando Atahualpa, cuando Atahualpa, muchachos, gana, ¿no? Manda a castigar, como te digo, a todos los pueblos, pues, a todos los pueblos que habían sido, que habían apoyado a Huáscar, ¿no? Y esto genera, pues, mayor rivalidad, ¿no? Pues cuando llega Pizarro, Pizarro promete castigar a Atahualpa. ¿Y estos pueblos a quién apoyan? Ujú. Claro, pues a los españoles. Muy bien, chicos. Muy bien. Pregunta 9. Dice, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa presentó una crisis decisiva en la historia del Tahuantinsuyo, al evidenciar tensiones internas en la élite gobernante y debilitar la unidad del Estado. Este conflicto se originó con, claro, pues, muchachos, ¿no? La rivalidad entre las panacas, ¿no? Claro, pues chicos, ¿no? La ambición por el poder, ¿no? La rivalidad entre las panacas hizo que esta guerra estallara, ¿no? Claro. Se desarrolló cuando Atahualpa se rebeló desde Quito contra Huáscar y tuvo como consecuencia, pues, el debilitamiento, ¿no? Del imperio, ¿no? El imperio se debilitó, ¿no, chicos? Se debilitó el imperio, ¿no? El imperio terminó siendo... mm, mm, chicos, pero a pesar de eso, o sea, es cierto que el imperio se debilita con la guerra civil, pero eso no es el determinante para el triunfo, ¿ah? Porque igual Atahualpa tenía más tropas que Pizarro, ¿ah? ¿Cuántos españoles vinieron, chicos? ¿Cuántos españoles vinieron? ¿Cuántos fueron los españoles? Poquísimo, pues. Se habla aproximadamente de 230, ¿no? O sea, 230 españoles. O sea, ¿tú crees que 230 españoles podían derrotar a una población de más de 10 millones, muchachos? Imposible, muchachos, imposible, ¿no? Pero por esa razón, muchachos, por esa razón, chicos, es que era imposible, pues, creer en eso, ¿no? Ahora, la razón es porque los pueblos, ¿no? Los pueblos terminan apoyando a Pizarro, ¿no? Y esto es por el conflicto entre las panacas, pues, chicos. Ujú. Muy bien, clave de la 9, besito, chicos, besito. Bien, muchachos, muy bien. Ujú. 10. Los asentamientos urbanos del Tahuantinsuyo funcionaban como capitales administrativas de las provincias. En relación con el papel de estos centros provinciales, señalen los enunciados correctos. Los asentamientos urbanos del Tahuantinsuyo funcionaban como, sí, es cierto, centros administrativos, muy bien, ¿no? En relación con el papel de los centros provinciales, señalan los enunciados correctos, ¿eh? Dice, uno, permitían la administración eficiente de bienes y mano de obra en las provincias, claro, ¿no? Esto es recontra verdadero, ¿no, chicos? Efectivamente, pues, ¿no?
ellos eran mano de obra, ¿no? Era mano de obra en las provincias, ¿no? El Estado aseguraba de esta manera, ¿no? En los centros urbanos, ¿no? En los centros administrativos, ¿no? Tenían, pues, ¿no? La mano de obra que iban a utilizar, porque recuerden de que el Estado dependía de qué mano de obra. Dependían de la mano de obra del mitayo, ¿no? ¿O no? ¿Dependían o no de la mano de obra del mitayo? Claro, pues chicos, ¿no? Dependían de la mita. O sea, chicos, si no se trabajaba, si no se, si no, si el, si no trabajaban, muchachos, la tierra, si no se trabajaban las tierras, o sea, cómo se iba a poder realizar la redistribución? ¿Cómo, chicos? ¿Cómo se iba a poder dar la redistribución si no se trabajaban las tierras? Era pues importante trabajar las tierras, ¿verdad? Y obviamente tenemos claro de que el Inca no, o sea, el Inca no iba a trabajar, ¿no? Sí. O sea, el Inca no iba a trabajar, ¿verdad, chicos? El Inca no iba a trabajar. Entonces, ante el no trabajo del Inca, ¿no? Como el Inca no iba a trabajar, era necesario, ¿qué cosa? Era necesario, chicos, entender, ¿no? Que el incanato, ¿no? Era necesario entender que el incanato, dependía de esta mano de obra, ¿no? Bien, muchachos. Ujú. ¿Cumplían funciones rituales al concentrar templos solares y casas de cirugía? Sí, ¿no? También, ¿no? También, muchachos, ¿no? Sí se cumplían funciones rituales, ¿no? ¿Alguien recuerda cuáles eran las casas de las escogidas? Sí, ¿cuáles eran las casas de las escogidas? El Yaguasi, claro. ¿A cargo de quién, Amy? ¿A cargo de quién? ¿Quién lideraba el Yaguasi? La mamacona, pues chicos, ¿no? La mamacona, ¿no? Las águilas es la población, las mujeres escogidas, elegidas. Pero es la mamacona la que lidera, ¿no? ¿Representaban un modelo de centralismo político que debilitó el poder del Cusco? Chicos, este modelo urbano, ¿no? De control debilitó el poder del Cusco. Debilitó el poder del Cusco, chicos. No, pues muchachos, no lo debilitó, ¿no? Por el contrario, lo fortaleció, ¿no? Porque el Cusco fue un imperio, ¿no? ¿Verdad? El incanato fue un imperio, ¿no? Al menos en esa etapa, ¿no? Porque te habla el Tahuantinsuyo. ¿Garantizaban el control del Estado solo sobre los recursos almacenados en los tambos? ¿Solo sobre los recursos almacenados en los tambos? ¿Verdadero o falso, chicos? No, también hay otros almacenes, muchachos. Están las pirguas, están las colcas. O sea, no solamente son los recursos almacenados en los tambos. Bien, así que obviamente esto es falso, muchachos. Esto es falso, ¿no? Ujú. La clave aquí sería uno y dos, ¿no? Uno y dos, pues muchachos, claro. Bien. O sea, no son los únicos, no son el único, muchachos, no son el único,
el único almacén, ¿no? Los, los tambos, ojo, ¿ah? Son almacenes en los caminos, ¿no? Pero no es el único almacén, hay más almacenes. Y todos estos estaban bajo el control y el liderazgo, ¿no? Del Inca, ¿no, muchachos? Ujú. Bien, chicos, ¿hasta aquí vamos bien? Muy bien, chicos, excelente. 11. ¿Qué marcamos en la 11? Ah, la A dice. Ya, a ver, veamos. A ver, dice. Con respecto a la estructura del poder y la jerarquía sagrada del Tahuantinsuyo, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Uno, las panacas reales consolidaban la perpetuidad del linaje incaico mediante el culto político y económico a las momias imperiales. Si esto es verdadero, ¿no? Claro, esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero, muchachos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ellos tenían pues un tema, muchachos, de, de que el Inca una vez que moría, ¿no? El Inca una vez que moría iba a ser perpetuo, ¿no? Porque ¿qué le pasaba al Inca, chicos, una vez que moría? Lo dejaban así, a la deriva, lo dejaban a la deriva, chicos, el Inca muerto. No, pues chicos, claro, lo momificaban. ¿Cómo se llamaba la momificación del Inca? Malqui, pues claro, muy bien. ¿Y qué pasó con los Malquis? ¿Qué pasó con los Malquis? Los Malquis fueron qué cosa, chicos. Los Malquis fueron chicos destruidos, pues. Claro, los Malquis fueron destruidos, ¿no? Dos, los orejones, nobleza de sangre, controlaban los recursos militares, religiosos y administrativos del Estado. Sí, claro, ¿no? Verdadero, pues, chicos, ¿no? Los orejones eran nobleza de sangre, ¿no? ¿No? Nobleza importante, ¿verdad, chicos? La nobleza de sangre, chicos, era una nobleza importante, ¿no? Imponente, en realidad, ¿no? ¿Mm? Bien, chicos, bien. Y ellos eran, pues, la clase alta, ¿no? La clase poderosa, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Dice, chicos.
Siguiente dice, los incas de privilegio derivaban exclusivamente el parentesco directo con el soberano en ejercicio. ¿Qué dices? Esto es, chicos, eso es falso, ¿no? El inca de privilegio no es nobleza de sangre, ¿no? El inca de privilegio va a recibir, pues, una recompensa por otra razón, ¿no? Pero no es nobleza de sangre, ¿no? Ujú. Cuatro, el sumo sacerdote del sol intervenía en la legitimación del poder, confirmando al nuevo inca. Claro, ¿no? Claro, chicos, el sumo sacerdote, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama el sumo sacerdote? El Huiyacumo, muy bien, claro, el Huiyacumo, ¿no? El Huiyacumo es el sumo sacerdote, chicos, ¿no? Y es la persona, pues, ¿no? Y es la persona, ¿no? Que se encarga, pues, de controlar, ¿no? El tema religioso, ¿no? Por eso se hablaba mucho de que el incanato era una especie de gobierno diárquico, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Bien, muchachos. Clave entonces, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Avión, ¿no? Bien, chicos. ¿Todo claro hasta acá? ¿Todo bien hasta acá, chicos? Bien, chicos, ¿me regalas un minuto, por favor, para poder, un minuto, por favor, para poner a cargar mi laptop? ¿Sí? Mientras que vas haciendo la 12, ¿ya? Chicos, regálame un minutito, por favor, si fueras tan amable, ¿ya? Su madre, estás, pero con todo, ¿ah? De arranque me hice la DEA.
Bien, chicos, ya volví. Muchas gracias, ¿ah? Muy bien, chicos, dice, pregunta 12. En relación con la arquitectura incaica y su función dentro del proceso de consolidación y expansión del Estado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. ¿Eh? Uno, la arquitectura inca fue planificada y dirigida por el Estado como parte de su política de integración y dominio territorial. Sí, ¿no? Creo que esto es verdadero, ¿no? Sin lugar a dudas, la arquitectura inca pues, fue planificada, dirigida por el Estado, ¿no? O sea, no fue una suerte de que ya cada uno es libre de desarrollar lo que quiere, ¿no? Sino que aquí había un tema netamente de una, de una planificación urbana, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Bien, muchachos. Dice, dos, predominó el uso de materiales perecibles. Chicos, materiales perecibles. O sea, cuando hablamos de materiales perecibles, estamos hablando de materiales que con el tiempo se pueden deshacer, ¿no? Pueden terminarse, ¿no? De malograr, ¿no? De destruir, ¿no? Y yo les pregunto, chicos, ¿la arquitectura inca es una arquitectura perecible? No, pues chicos, obviamente de que no, ¿no? Tenemos que tener claros, ¿no? Que los materiales de construcción inca son materiales que se han mantenido en el tiempo, ¿no? Si no, mira Machu Picchu, pues chicos. Ujú. Bien, chicos, importante eso, ¿no? Así que esto es falso. Tres, las edificaciones incaicas se caracterizaron por la uniformidad, la simetría y la sobriedad decorativa. ¿Sí o no? Uniformidad, simetría, sobriedad, claro, chicos, verdadero, ¿no? Claro, pues muchachos. ¿Hubo uniformidad o no? ¿Hubo simetría o no? ¿A qué se refiere con simetría, muchachos? Claro, igual, la armonía, o sea, la simetría de que está, que no, que está muy bien estructurado, ¿no? Que todo calza, ¿no? De una misma forma, ¿no? De una forma homogénea, uniforme, ¿no? Y eso es verdadero, pues chicos, ¿no? El modelo almohadillado consistió en el abultamiento visible de algunos bloques de piedra, claro, ¿no? Verdadero, pues chicos, ¿no? Hay algunos bloques de piedra ahí, ¿no? En forma de almohadilla, ¿no? Eso lo puedes ver, por ejemplo, chicos, cuando visualizas en Ollantaytambo, ¿no? Sacsayhuamán, por ejemplo, ¿no? Piedras, pero no rectangulares, ¿no? No son piedras rectangulares, no son piedras que tienen una especie de abultamiento, ¿no? Muy bien, chicos. Así que la clave aquí sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿ya?
Dedito, chicos, dedito. 13. La religión incaica cumplió un rol fundamental en la organización política, social, económica del Tahuantinsuyo, pues integró la cosmovisión andina con la legitimación del poder del Estado. Considerando sus características doctrinarias y el panteón de divinidades, chicos, los incas tenían dos tipos o sea, dos características muy claras dentro de su religión. ¿Cuáles eran estas? Uno es el politeísmo. ¿No? El politeísmo habla pues de varios dioses y el otro es el panteísmo, ¿no? El panteísmo de qué menciona, muchachos. Dios de la naturaleza, claro. O sea, el incanato tiene un dios principal, muchachos, ¿verdad? ¿Cuál es el dios principal del incanato? No, el dios creador, no, el dios principal, chicos, es el Inti, claro, ¿no? El Inti es el dios principal. Ahora, chicos, el dios principal Inti, ¿no? ¿Era el único dios? O sea, ¿se imponía ese dios y todos tenían que adorar a ese dios? No. O sea, cuando los incas sometían, ¿no? A otro pueblo, o sea, por ejemplo, los sometían, ¿no? Los sometían, pero permitían que sigan adorando a su dios. A ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, ¿no? Está Pachacamac, ¿no? Aquí en Lima está Pachacamac. Pachacamac agarra y Pachacamac, muchachos, ¿no? Este, cuando Lima cae bajo el control de los incas, Pachacamac sigue siendo adorado, ¿no? Sigue siendo adorado Pachacamac, como el dios de los temblores, ¿no? La diferencia es de que van a poner por encima de Pachacamac al sol, ¿no? O sea, no es de que el incanato diga, ya, van a dejar de creer en su dios, no, no. Va a decir, siguen creyendo en su dios, ¿no? La única diferencia es que ese dios está por debajo del Inti, ¿no? Esa es la forma como los incas, ¿no? Permiten, pues, ¿no? Mantener la religión, ¿no? Por eso es que cuando se estudiaba el incanato se tenían que estudiar también los dioses, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el Yachaywasi, ¿no? La nobleza, ¿no? Se preparaba para poder gobernar, ¿no? Para ejercer un gobierno, ¿no? Pues lógicamente ahí había pues una figura clara de entendimiento a los dioses distritales, regionales, ¿no? Por eso es politeísmo. Chicos, bien, ¿cuál sería la clave entonces? Claro, es la B, ¿no? Ujú. El carácter panteísta de la religión inca implicó sacralización de elementos naturales como la tierra, los fenómenos climáticos, ¿no? Integrándolos al culto estatal, claro, al culto inca, ¿no? Claro, bien, chicos. Ojo, ojo. Cuando tú escuches la palabra, cuando tú escuches que te digan que los incas eran un estado, tenían un dios principal, eso no significa que había solo un dios, ¿no? O sea, tener un dios principal no significa que solamente exista un dios, ¿no? Significa que ese dios, ¿no? Que ese dios era el principal dios, ¿no? Pero que por encima de todo eso, ¿no? Había, ¿no? Habían también, por debajo, perdón, de ese dios habían otros dioses, ¿no? Muy bien, muchachos. Ujú, perfecto. 14, ¿qué marcamos en la 14, muchachos? 14 es beso. Ya, muchachos, la cosmovisión creo que es algo fácil de entender, ¿no? Es la creencia del mundo de los incas, ¿no? Pues los incas, al igual que el mundo europeo, también dividía en tres mundos, ¿no? El mundo de arriba, ¿no? El Hanampacha, el mundo terrenal, el Caipacha, y el mundo de abajo, el Ucupacha, ¿no? Ahora, ¿quiénes se encontraban en el Hanampacha, chicos? ¿Quiénes estaban en el Hanampacha?
Los dioses, solamente los dioses, o sea, todos los dioses estaban en el Hanan Pacha. No, ¿qué dios no está en el Hanan Pacha? Pachamama, muy bien, la diosa de la tierra, esa es una, no estaba, no estaba ahí. Y el otro, Pachamama es una diosa que no estaba que no estaba ahí. Y Pachacamá, claro, ¿no? Porque esos dioses se encuentran en la tierra, pues, ¿no? Entonces, esos dioses eran dioses que estaban, pues, que figuraban en el Ucupacha, ¿no? No en el Hanan. En el Caipacha estaba el mundo terrenal, ¿no? Y el mundo terrenal era liderado por quién. ¿Quién lideraba el mundo terrenal? O sea, los Apus eran los cerros, ¿no? Pero ¿quién se encontraba en el mundo terrenal, chicos? En el mundo terrenal, lógicamente, se encontraba, pues, el hijo del sol, ¿no? El Inca, muchachos, claro. O sea, el Inca era hijo del sol, muchachos, era hijo del sol, pero no formaba parte del Hanan Pacha. No, no formaba parte del Hanan Pacha, chicos. El Inca era parte del Kai Pacha, porque tenía forma humana. Bien. Y en el Ucupacha era el mundo de abajo, ¿no? El mundo que está vinculado a esos dioses que te había mencionado, ¿no? Y además también el Ucupacha, ¿no? Estaba vinculado también, ¿no? A los ancestros, la fertilidad, ¿no? La vida después de la muerte, ¿no? Porque recuerden, chicos, que los incas creían en la vida después de la muerte, ¿verdad? Había una creencia en la vida después de la muerte, ¿no? Por eso se momificaban, pues, chicos. Ahora, ¿por qué, muchachos, no hay momias incas el día de hoy? ¿Por qué no hay malquis? ¿Por qué no vemos malquis? Claro, pues, claro, se mandaron a destruir, ¿no? Vinculado, chicos, al tema vinculado, muchachos, al tema de la extirpación de idolatrías, ¿no? Las momias malquis fueron destruidas, ¿no? Ujú. En chicos fueron destruidas las momias, ¿no? Parte del proceso en el cual se buscó, pues, integrar, ¿no? Integrar al mundo, integrar a los indígenas, ¿no? Al mundo católico, ¿no? Ujú. Sí, eran los cuerpos de los incas. Recuerden de que ahí lo momificaba, el que lo momificaba era el Huillagumo, ¿no? Ujú. Bien, chicos. Así que, claro, dice. La cosmovisión andina estructuró la comprensión del universo en tres espacios interrelacionados que explicaban el orden natural, social y espiritual del mundo incaico. Desde, desde esta perspectiva, la vida cotidiana, los rituales y las creencias religiosas se organizaban en función de la interacción constante entre espacio, entendido como el mundo de arriba, Pacha, muy bien, asociado a los astros divinales, espacio concebido como el espacio donde habitan los seres humanos, Caipacha, y se desarrolla la vida terrenal y espacio relacionado con el mundo de abajo, la fertilidad y Ucupacha, ¿no? Claro, clavecita de la 14 chicos, besito, ¿bien? Besito, muy bien. Muy bien, muchachos. 15. Bien, chicos. A ver, menciónenme en el chat, muchachos, cuáles son las causas de la caída del Tahuantinsuyo. Y si puedes, por orden de jerarquía. ¿Cuáles son las causas de la caída del Tahuantinsuyo, chicos? Guerra civil yo lo colocaría en el segundo recuadro.
Guerra civil para mí sería el segundo recuadro. Ujú. ¿Cuál sería? Ya, epidemias, yo lo colocaría en la tercera razón. Está correcto lo que dices, ¿ah? Guerras civiles y epidemias importantes. ¿Desunión de los pueblos, Alejandra, o más bien apoyo de los pueblos a los españoles? Apoyo, claro. Chicos, los incas tuvieron problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Que los, los pueblos que habían sido vencidos, ¿no? Fueron golpeados por Atahualpa y sus fuerzas, ¿no? Atahualpa, recuerden que tenía tres generales importantes, chicos. ¿Cuáles eran los generales de Atahualpa? ¿Alguien recuerda quiénes eran los generales de Atahualpa, muchachos? Tres generales importantes tenía Atahualpa. ¿Cuáles eran los generales importantes, chicos, de Atahualpa? Uno era, por ejemplo, Rumiñahui, ¿no? El que se encontraba en el norte. El otro era, chicos, Quisquis, claro, Quisquis está en el sur, muy bien, importantísimo Quisquis, ¿no? Quisquis, gran, y Calcuchimán, ¿no? Calcuchimán se encontraba en el centro, ¿no? Claro, chicos, ellos eran los generales de Atahualpa, ¿no? De los tres, ¿cuál era el más poderoso de todos? Quisquis, claro. Quisquis está en el Cusco, ¿y quién era prisionero en el Cusco, chicos? ¿A quién tenía Atahualpa prisionero en el Cusco, chicos? A Huáscar, pues claro, pues muchachos, a Huáscar. Claro, muchachos, a Huáscar, ¿no? Ujú. Bien, muchachos, importante eso, ¿no? Bien, chicos, recuerden de que ellos conforman la primera resistencia, ¿no? Contra los españoles, ¿no? Una resistencia, ¿no? Donde se enfrentan a las tropas de España, a los españoles, apoyados por algunas etnias, ¿no? Como por ejemplo el apoyo, pues, de Manco Inca, ¿no? Manco Inca apoyó a los españoles en un primer momento, ¿no? Bien, chicos, entonces tendríamos más o menos ordenado así, ¿no? La primera causa de la caída, ¿no? Fue el apoyo de los pueblos indígenas a los españoles, ¿no? Es imposible creer de que 230 españoles vencieron a un pueblo de más de 10 millones de habitantes, ¿no, muchachos? Mm, Yo, por ejemplo, te cuento de que yo hablaba con un español el año pasado, más o menos por estas fechas, y este español me decía que ellos ganaron porque un arcángel bajó, ¿no? Y empezó con su caballo a castigar a los indígenas, ¿no? Es el relato esa es la leyenda que ellos cuentan, ¿no? Ujú. Que a los indígenas, que los, los pobres españoles rodeados de salvajes, ¿no? Estuvieron a punto de ser vencidos, ¿no? Y por esa razón, ¿no? De que agarraron y rezaron, ¿no? Y apareció pues un arcángel, ¿no? Cristiano, ¿no? Que bajó en su caballo, ¿no? Con un látigo y comenzó a matar herejes, ¿no? Esto lógicamente, chicos, es una leyenda, pues, ¿no? Es un mito, ¿no? Ahora, ¿por qué ganaron los españoles, muchachos? La respuesta es sencilla, ¿no? Ganaron porque recibieron apoyo de las etnias. Estas etnias, muchachos, estas etnias se unieron a Pizarro, porque Pizarro prometió algo.
Pizarro prometió castigar al Inca impostor, chicos. Pizarro leyó muy rápido el contexto andino y se dio cuenta que lo que la gente buscaba era venganza de a Atahualpa, porque bajo el orden, ¿no? Atahualpa, ¿no? Bajo el orden, Atahualpa no era el Inca, ¿no? Sí, sí, pero Atahualpa había ganado la guerra, ¿no? Y Atahualpa pues había sentido un poderío por encima, ¿no? Atahualpa se va a confiar, chicos, ¿ah? Se va a confiar Atahualpa. Y Atahualpa le va a tocar o sea, le va a pasar lo que le pasa a una persona que está confiada y de la nada pues lo golpean, ¿no? Ujú. Y pues lamentablemente para los incas, cuando Atahualpa cae, ¿no? El incanato cae con él, ¿no? Bien, muchachos. La segunda razón es la guerra civil, ¿no? Sin lugar a dudas, esa guerra civil debilitó el imperio, ¿no? Debilitó el imperio, ¿no? Lo complicó al imperio, ¿no? El imperio se hizo, el imperio, pues, muchachos, entró en crisis una vez de que se dieron, pues, esta guerra entre Huesca y Atahualpa, ¿no? Después las epidemias, chicos. Sin lugar a dudas, fue mortal, ¿no? Esta fue la viruela, ¿no? Una epidemia, chicos, mortal, ¿no? Ahora, chicos, ¿por qué los españoles no sufrieron de viruela? ¿Por qué los españoles no sufrieron de viruela, chicos? ¿Alguien sabe, chicos, por qué los españoles no sufrieron de viruela? Claro, porque ellos ya habían, pues, ya habían pasado por eso, ¿no? O sea, ellos ya habían pasado por eso, ¿no? Tenían un sistema inmune, ¿no? O sea, la viruela a ellos no los afectó, ¿no? Los afectó a los andinos, ¿no? A los nativos, ¿no? Pero claro, el nativo, su sistema inmune nunca había tenido no había tenido nunca un problema como ese, ¿no? El sistema el, además también el clima, ¿no? El clima tropical, ¿no? Genera una serie de tensión, perdón, de una propagación más rápida de la enfermedad, ¿no? Y terminó muriendo, chicos, un montón de gente, ¿ah? Chicos, pregunta, ¿los españoles querían matar indígenas? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no querían matar indígenas, chicos? Claro, porque era mano de obra, pues claro, era mano de obra, ¿no? Claro, pues muchachos, era mano de obra, tenían iban a tributar, no iban a ser súbditos del rey, ¿no? Entonces no querían acabar con los indígenas, a pesar de eso murieron, ¿no? Se dice, por ejemplo, que cuando se aplicó el primer censo en América, los indígenas eran solamente 800, ¿no? 800, chicos, ¿no? Mientras que la población decía que al inicio ¿no? En la época del Tahuantinsuyo habían más de 10 millones, ¿no? 100, chicos, igual murieron, ¿no? Ujú. Bien, chicos, así que la clave aquí sería, claro, la B, ¿no? Ujú. La B, ¿no?
Las epidemias introducidas por los europeos debilitaron, ¿no? gravemente a la población indígena, incluso antes del enfrentamiento directo, reduciendo su capacidad de resistencia, ¿no? Claro. Ujú. Muy bien, claro, ¿no? Las epidemias fueron mortales, chicos, ¿ah? Ujú. Bien. 16 muchachos. La civilización incaica alcanzó una amplia expansión territorial entre los siglos 15 y 16. Sustentada, chicos, los incas imperiales que se expandieron solamente fueron tres, ¿ah? Eso debes tenerlo claro, solamente fueron tres, ¿ah? No se expandieron más. O sea, ese relato de que el incanato siempre fue expansivo, eso es falso, ¿no? Solamente tres incas fueron los imperiales, ¿no? Muy bien, chicos. Ten muy en cuenta eso, ¿bien? Ahora, la civilización ya, sustentada por un sistema económico que permitió la autosuficiencia de la población pese a las obligaciones tributarias. Sí, porque había un tipo de trabajo, pues chicos, ¿no? Había autosuficiencia económica a partir de los tipos de trabajo, ¿no? Estaba, pues, ¿no? Estaba el AINI, que era el trabajo, chicos, este, el trabajo colectivo, perdón, el trabajo recíproco, ¿no? En beneficio, en beneficio, chicos, de cada uno, ¿no? Claro, si yo te ayudaba a construir, ¿no? Y tú me ayudas a construir, eso era obviamente AINI, ¿no? Tú me ayudas, yo te ayudo, ¿no? AINI. Bien. ¿Qué era la minca, chicos? ¿Qué era la minca, chicos? Trabajo a favor de la comunidad, claro. Ejemplo, trabajo colectivo, pues no a favor de la comunidad. Construcción de algún, pero construcción de algún camino suena más al imperio, pues, ¿no? Porque el camino es para el imperio, ¿no? Podríamos hablar tal vez de un puente, ¿no? Podríamos hablar tal vez de un trabajo, por ejemplo, como algo que se, claro, un depósito, por ejemplo, ¿no? Que iba a beneficiar a la comunidad, ¿no? Bien. Y venía la mitad, ¿no? La mitad del trabajo, chicos, ¿a favor de quién? La mitad del trabajo, chicos, ¿a favor de quién? A favor del Estado, bien. A favor del Estado, pues, muchachos, ¿no? Ujú. Claro, era un trabajo a favor del Estado. ¿Por turnos o siempre? ¿Era un trabajo por turnos o era por siempre? No, era por turnos, ¿ah? Era un trabajo por turnos, chicos, claro. Ujú. Por turnos, pues. ¿O tú crees que un mitayo le iba a tocar siempre trabajar? No, pues era por turnos. ¿Te pagaban o no te pagaban? No. ¿Sabes en qué mita sí te pagaban? ¿En qué mita sí te pagaban, chicos? En la mita que sí te pagaban, chicos, era en la mita, muchachos, virreinal. Ahí te pagaban. Claro, esa era una forma de motivar, ¿no? La mano de obra. ¿Alguien recuerda, chicos, qué tipo de mitas había en el virreinato? Minera, muy bien, que era la más odiada por todos, ¿verdad? Mita minera es una. ¿Solamente había mita minera? No, ¿ah? Mita obrajera, muy bien. Obrera no, obrajera, Joana, obrajera. Obrera suena a que vas a trabajar en una fábrica, pues, como obrero de una fábrica, ¿no? De una construcción como revolución industrial, ¿no?
Imita obrajera. Los obrajes son los textiles, ¿no? Los talleres textiles. Ujú. Bien, ¿qué más? Había también una mitad de tambo, ¿no? Una mitad de tambo. También había una mitad de ciudad, ¿no? Una mitad de ciudad, ¿no? Y todo eso pues generaba, ¿no? La famosa mita, ¿no, muchachos? Ahora, en el mundo virreinal sí te pagaban. ¿Alguien recuerda quién estableció la mita en el virreinato, chicos? Toledo, pues claro, muy bien. Ujú. Bien, chicos, Toledo. A ver, entonces, económicamente, muchachos, recuerden que el incanato se basaba en dos principios, ¿no? Reciprocidad y redistribución, tipo de trabajo como AINI, MICA, MINTA. Ah, me olvidé de uno. ¿Qué trabajo me estaba olvidando? ¿Qué tipo de trabajo me estoy olvidando en el incanato? Chunca, muy bien. ¿Y qué es la chunca, chicos? ¿Qué es la chunca, chicos? Trabajo en caso de algún desastre, muy bien, claro. Muy bien, era el trabajo en caso de algún desastre, ¿verdad? ¿Y quién se encargaba de hacer ese trabajo? O sea, porque, chicos, ustedes deben recordar que el AINI, la MITA, o sea, el AINI y la MINCA, por ejemplo, eran trabajos dentro de tu AIYU. Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Es dentro de mi AIYU, ¿verdad? O sea, ¿cuándo se te permite auxiliar a otro AIYU? ¿En qué momento se te permite, ¿no? Ir a otro AIYU a apoyar? Solamente en el tema de la chunca. Solamente cuando había un desastre. Y normalmente las personas que iban a la chunca eran las mujeres. Eran las mujeres, muchachos, que pues en muchos momentos se encontraban como mano de obra libre, ¿no? Entonces, esa mano de obra libre, ¿no? Iba a socorrer, ¿no? Ahora, chicos, ¿por qué el Inca te permitía que vayas a socorrer un ayllu? ¿Por qué crees que el Inca te permitía eso? Chicos, porque al Inca le convencía que se deje de producir, chicos. No, pues chicos, porque si no, chicos, si las tierras no se cultivan, ¿qué principio económico corre riesgo? Si una tierra, la redistribución, pues muchachos, por supuesto. Muy bien, así que creo que con todo lo que te he explicado está claro que la clave aquí es la D, ¿verdad? Sí, está claro que aquí la clave es la D, ¿verdad? Muy bien, chicos. El AINI, la MINCA constituyeron forma de trabajo cooperativo solidario entre los Hatunruna, ¿no? Ujú. Si hubiese dicho respectivamente, hubiese sido falso, ¿no? Porque el AINI es solidario y la MINCA es cooperativo, ¿no? Pero esa sería la clave, ¿no, chicos? Muy bien, muchachos. Quiero preguntarte si hay algo que no has entendido todavía sobre el incanato.
Está claro, creo que le hemos dedicado 16 preguntas, una clase exacta, chicos, para poder hablar acerca, ¿no? Del incanato. Entonces quiero saber si hay algo que por ahí todavía genera dudas, ¿no? Si por ahí hay algo que se te complica dentro del incanato. Incas, chicos, viene muy seguido, ¿ah? Incas viene muy seguido. Bien, chicos, entonces todo bien, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Chicos, quiero agradecerte por algo, ¿ya? Por dos cositas. La primera es por haber compartido el día de hoy, chicos. Les cuento que hoy día yo estoy de cumpleaños y pues he pasado mi cumpleaños contigo, acompañándote pues en la clase. Y quiero agradecerte en realidad porque me divertió bastante. Es la primera vez después de mucho tiempo que estoy trabajando en mi cumpleaños y la verdad es que lo he disfrutado mucho acompañándote el día de hoy, ¿eh? No, no, muchas gracias, chicos. Gracias por sus saludos. Bien, bien. Cada vez estoy más viejo, ¿ah? Estoy que me acerco ya para poder ser presidente del Perú, chicos. O sea, falta poco ya. Ya dentro de un par de años postulo ya. Ujú. Y bueno, pues chicos, la verdad es que ha sido muy agradable contigo. Sabes que yo te aprecio mucho y que pues he disfrutado mucho las dos clases que hemos tenido el día de hoy, chicos, ¿ah? Por mí ahí. No, nada, no, chicos. Mañana tengo que enseñar, mañana tengo que ir a San Juan de Lurigancho, imagínate. Además cayó miércoles, así que hoy día solo me toca eso. Bien, chicos. Gracias por tu tiempo, gracias también por toda la paciencia que me tienes, chicos. Hoy día llegué un poquito tarde porque tuve que ir a Independencia, pero igual te agradezco pues por todo, chicos, ¿ah? Te mando un fuerte abrazo, pero a mí ha sido un placer acompañarte tanto en la mañana como ahora. Y chicos, nos encontramos entonces la próxima semana para poder pues ya. La próxima semana hacemos época del virreinato, chicos. ¿Mm? Época del virreinato, vente estudiando la parte de la invasión, bien, la parte de las reformas perdón, de las reformas toledanas, ¿no? Y bien, chicos, gracias por todo, chicos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, Miss. Muchísimas gracias también a usted por su tiempo y por su paciencia. Gracias por la tolerancia de siempre. Hasta luego, chicos. Apenas termino la videollamada, le mando a la Miss el material para que lo puedan tener y lo puedan subir, ¿ya, chicos? Gracias por todo, chicos. Como siempre, ha sido un placer pues acompañarte, chicos. Cuídate un montón. Te mando un fuerte abrazo y gracias.